¿Qué tienen en común Televisa, dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un montón de fake news? ¿No saben? Pues resulta que filtraron los Televisa Leaks y están en posesión de Carmen Aristegui y está bastante turbio el tema. Veamos. Televisa Leaks es una investigación periodística publicada por el medio digital Aristegui Noticias el pasado 26 de abril de 2025. Está basada en una filtración masiva de más de 5 teras de datos, chats, videos, fotos, guiones, contratos, que expuso a un grupo clandestino dentro de la empresa Televisa, denominado El Palomar, dedicado a fabricar noticias falsas, manipular información y orquestar campañas de desinformación entre los años 2018 y 2024. El grupo antes mencionado se dedicaba a atacar objetivos clave de Televisa, que incluyen figuras centrales de la vida nacional, empresarios rivales como Carlos Slim de Telmex y Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, competidores en telecomunicaciones y televisión respectivamente. Además, funcionarios y políticos de diversos partidos, desde miembros del partido gobernante Morena hasta opositores e incluso periodistas independientes como la propia Carmen Aristegui. Dentro de las cosas filtradas se documenta que este grupo clandestino difundió ataques contra Aristegui Noticias tras una publicación incómoda para Televisa, así como campañas en redes para ensalzar la imagen de ciertos políticos afines a sus intereses. La magnitud de esta filtración es descomunal. Nomás para que se den una idea, duplica la cantidad de información de los Panama Papers. Televisa Leaks básicamente destapa lo mierda que es Televisa y cómo su industria de mentira manipula todo país donde es transmitido su contenido. El apodo Palomar proviene de la ubicación original de sus oficinas, un espacio debajo de la antena principal de Televisa Chapultepec en Ciudad de México. Durante la pandemia, en 2020, trasladaron sus actividades a otra área dentro del corporativo, pero mantuvieron el nombre clave. Este grupo operaba de forma paralela a las áreas oficiales de noticias, fuera de la estructura pública de la empresa, y respondía directamente a la alta dirección de Televisa y coordinado por una empresa externa de nombre Metrics to Index. Su líder es Javier Tejado Donde, vicepresidente de Información de Televisa. A su vez, Carla Aguilar Ballesteros, directora de redes sociales de Televisa, quien fungía como enlace directo entre Tejado y Juan Manuel Torres, socio fundador de Metrics, quien simultáneamente ocupaba un cargo de subdirector en Televisa Digital. Y si ya de por sí la cosa es turbia, el que tengan dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CCJN, Francisco José Rollán y Rocío Franco, quienes durante el periodo 2019-2022 cobraban como empleados del Poder Judicial, pero en realidad trabajaban desde Televisa bajo órdenes de Tejado, donde esta infiltración del Poder Judicial es uno de los aspectos más escandalosos del caso, pues implica uso de recursos públicos en las operaciones privadas de Televisa. Mientras investigaba y leía sobre este caso, me topé con que incluso le destruyeron la vida al joven Carlos Emiliano, fabricando videos de supuestos testimonios donde los mismos integrantes del equipo Palomar salían testificando. Este caso fue difundido en ese entonces por ADN 40, propiedad de Ricardo Salinas. Pero bueno, aquí les va una línea del tiempo con lo que se sabe al momento. 2018. Inicia el periodo cubierto por la filtración de Televisa Leaks. A principios de año, Televisa forma el grupo El Palomar para operaciones encubiertas. En chats internos de enero de 2018 se menciona que Javier Tejado Donde presentó a los altos ejecutivos de Televisa un informe especial sobre el caso Frida Sofía, la niña ficticia del sismo 2017, evidenciando la preocupación de la empresa por ese descrédito. Campaña por la corte hacia finales de 2018. El Palomar empieza a operar en redes sociales a favor del ministro Arturo Saldívar para influir en su elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al mismo tiempo, Televisa, vía Palomar, identifica como enemigos a otros posibles candidatos o detractores en el Poder Judicial, preparando piezas de desinformación contra ministros rivales de Saldívar. En diciembre,
Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de México. Televisa, históricamente crítica de AMLO, busca adaptarse a la nueva era. La filtración sugiere que las páginas de Palomar se mueven según los intereses de Televisa. Algunas cuentas que difundían mensajes pro AMLO luego podían volverse contra personajes de su 4T, reflejando la naturaleza mercenaria de la operación. 2019, enero. Arturo Saldívar es electo presidente de la CCJN. 15 de enero. Para el periodo 2019-2022, investigaciones de Televisa Leaks revelan que Televisa estuvo detrás de una campaña negra en redes que favoreció su imagen y postulaciones. Mayo, la Suprema Corte, ya bajo liderazgo de Saldívar, otorga el contrato de sin licitación a Metrics to Index por 47 millones de pesos. El contrato era supuestamente para monitoreo de medios digitales, pero coincide con la presencia de Metrics, socia de Televisa, operando el Palomar, por lo que se interpreta como retribución a Televisa por sus favores. Julio, surge el proyecto documental Caníbal, Indignación Total, una serie sobre casos de feminicidio encargada por la Corte. Más adelante se sabrá que Javier Tejado, donde fungió como productor con un pago de 14.5 millones de pesos de la Corte, pero reteniendo Televisa los derechos de transmisión. Septiembre, Televisa, mediante su área clandestina, emprende una campaña de difamación contra el magistrado Jorge Camero. Palomar produce videos montados en los que se acusa falsamente al magistrado de encubrir un abuso infantil en el colegio West Hill, perteneciente al ingeniero José M. Riobó, aliado de AMLO. Este ataque ocurre luego de que el hijo de Camero fuera expulsado de dicha escuela y de que el magistrado emitiera fallos que frenaban obras prioritarias del nuevo gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía. Octubre, el magistrado Camero es suspendido de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por Saldívar. Aunque oficialmente se habló de investigaciones administrativas, Televisa Leaks indica que Televisa orquestó el escándalo que facilitó su suspensión, evidenciando una colusión mediático-institucional. A finales de 2019, Televisa ya ha extendido sus tentáculos a la Corte, con 2 funcionarios infiltrados en comunicación social, y consolidado el Palomar como unidad permanente. 2020, febrero, Aristegui Noticias revela la denuncia de Eduardo Fernández, expresidente de la CNBV, contra directivos de Televisa por presunto lavado de dinero en Estados Unidos. El exfuncionario acusa a Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y a Alfonso de Angoitia, cúpula de Televisa, de recibir sobornos millonarios de políticos que habrían blanqueado mediante una empresa financiera de su propiedad, con transacciones de lujo en Estados Unidos. Televisa niega todo y denuncia a Eduardo Fernández por extorsión, afirmando que este exigió dinero a cambio de silenciar sus acusaciones. Inmediatamente, el Palomar lanza una campaña de desprestigio intensiva contra Eduardo Fernández y contra Carmen Aristegui. ¿Quién reportó el tema? Según Televisa Leaks, el grupo fabricó chats falsos de WhatsApp insinuando que Aristegui alertó a Fernández sobre su inminente arresto y videos manipulados para mostrar una supuesta complicidad entre ellos. Estos materiales se difundieron mediante páginas y perfiles afines a Televisa. Por ejemplo, en redes apareció contenido donde se afirmaba que Aristegui recibió dinero o encubre delincuentes. Mayo. En plena pandemia surge el caso Notimex. Se filtra que la agencia estatal de noticias dirigida por Juana Martínez operó grupos de choque digitales contra periodistas críticos. Aristegui cubre ampliamente el escándalo, lo que provoca la campaña de Apaga Aristegui en Twitter, organizada por simpatizantes de la 4T molestos con la crítica. El presidente López Obrador defiende a la directora de Notimex y minimiza el tema. Diciembre. Para entonces Televisa ha expandido su red de desinformación. Televisa Leaks muestra que páginas inicialmente ciudadanas como Todos Somos Morena se usaron para promover causas del oficialismo y luego para ataques dirigidos a quien conviniera. No hay escrúpulo ideológico. En 2020, la misma estructura difunde mensajes en contra de AMLO, en ciertos momentos en contra de opositores, en otros conforme a la estrategia contratada. 2021, enero.
El 6 de enero, Televisa vía Metrix renueva contrato con la CCJN, mientras Saldívar continúa al frente por servicios de monitoreo digital, consolidando la presencia del Palomar dentro del Poder Judicial. Abril. Se vive un episodio curioso dentro de Televisa. El 27 de abril de 2021 hay bromas y tensión en el chat de El Palomar porque alguien comenta, dice que ya nos descubrieron, El Palomar ha quedado expuesto. Aunque era una falsa alarma, refleja la paranoia interna ante la posible filtración de sus operaciones. Junio. Comienza a producirse la serie documental Caníbal, Indignación Total, sobre un feminicida serial, proyecto conjunto de Televisa y la CCJN. Más adelante se sabrá que Televisa Tejado se quedó con los derechos pese a financiarlo la corte. Julio. El 8 de julio, Carmen Aristegui reporta en su portal una orden de aprehensión filtrada contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por un delito fiscal y cuestiona las filtraciones selectivas de la FGR. El presidente AMLO comenta el caso en la mañanera y, sin mencionarla, critica las deducciones de ciertos periodistas. Noviembre. Aristegui Noticias y Proceso publican la investigación Sembrando Vida y la fabricación de chocolates, 27 de noviembre. Y al día siguiente, AMLO arremete públicamente contra Aristegui y la revista, acusándolos de calumniar a su hijo y lanzando frases como pertenecen al lámpara del periodismo. Este desencuentro marca un rompimiento notorio entre el presidente y la periodista. Diciembre. Continúan las revelaciones de Televisa Leaks. Se advierte que 2 funcionarios de la CCJN, Royan y Franco, han estado comisionados de facto en Televisa. Todo este tiempo, gracias a la protección de Saldívar. Hacia fin de ese año, Saldívar intenta que el Congreso extienda su mandato en la Corte 2 años más, hasta 2024, mediante un controvertido artículo transitorio. La maniobra es muy criticada y en 2022 se declara inválida. 2022, enero. Saldívar declara que no buscará ampliar su presidencia más allá de 2022 tras la polémica. La SCJN inicia con una nueva ministra presidente, Norma Piña, elegida para 2023, lo que supone un eventual fin de la influencia de Televisa en la Corte. Febrero. Caso Laida Sansores contra Alito Moreno. La gobernadora de Campeche, Sansores, filtra en su programa Martes del Jaguar conversaciones privadas que incriminan al dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, incluyendo mensajes con Javier Tejado de Televisa. En esos chats, Tejado y Alito hablaban de entrevistas favorables y favores políticos, sacando a la luz cómo Televisa tejía alianzas con actores partidistas. Respuesta de Televisa. Días después, a finales de enero 2022 y continuando en febrero, aparece en medios y redes una serie de chats atribuidos a Laida Sansores, donde supuestamente ella discute pagos a periodistas. En particular, un chat sugiere que pagó a Aristegui Noticias por difundir los audios contra Alito. El 25 de enero, la versión digital de Proceso publicó esos presuntos chats filtrados, dándolos por válidos. Inmediatamente, Sansores desmiente la autenticidad de esos mensajes públicamente y Carmen Aristegui declara que es falsísimo que su medio recibiera dinero alguno de Laida, denunciando que se trata de montajes fabricados para desacreditarla. Gracias a Televisa Leaks, en 2025 se confirmará que el Palomar falsificó esas conversaciones de WhatsApp como represalia por la divulgación de los chats Tejado Alito. Este incidente expone cómo Televisa intentó desvirtuar un escándalo real, la colusión Televisa-PRI, inventando otro escándalo, un soborno inexistente a Aristegui para confundir a la opinión pública. Marzo. Continúan las filtraciones de audio de Alito Moreno. Televisa Leaks muestra que Televisa Metrix amplifica algunos ataques contra Alito cuando ya no es útil a sus intereses, mientras por otro lado mantiene cercanía con otros políticos. Junio. Elecciones estatales y revocación de mandato. Las redes de bots de Metrix operan a todo vapor. Reportes internos luego señalarán que esas mismas páginas impulsaron en distintos momentos tanto a perfiles de Morena
ejemplo, promoviendo a Claudia Sheinbaum en su imagen nacional como a opositores, ejemplo, elevando la visibilidad de Xóchitl Gálvez, entonces alcaldesa opositora. Esto demuestra que Televisa jugaba en todos los tableros para no perder influencia tras la era hegemónica del PRI. Octubre. Finaliza oficialmente el periodo de Arturo Saldívar al frente de la CCJN. Aunque él aún tenía un año como ministro, en la práctica comienza su despedida. Rollán y Franco, los empleados de la corte incrustados en Televisa, son retirados o regresan a sus puestos. Es de suponer que con la nueva administración de la corte su situación se tornó insostenible, aunque esto solo se ventilaría con Televisa Leaks posteriormente. Diciembre. Televisa enfrenta frentes legales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia investiga un presunto soborno masivo de Televisa para obtener derechos de transmisión de mundiales de fútbol, el caso FIFA. Se especula sobre el rol de altos ejecutivos en dicho esquema de corrupción internacional. 2023. Enero. Arturo Saldívar renuncia anticipadamente a su cargo de ministro de la Suprema Corte el 15 de enero de 2023, decisión sorpresiva atribuida a su cercanía con el gobierno de AMLO. Días después, el presidente López Obrador anuncia la incorporación de Saldívar a su equipo como coordinador de política y gobierno de la presidencia, un alto puesto administrativo. Esto confirma la alianza entre Saldívar y la 4T, y a la luz de Televisa Leaks resulta polémico. Se sabe ya que Televisa promovió a Saldívar a la cabeza judicial, lo cual ahora se mezcla con su paso al poder ejecutivo. Febrero. Detención de Eduardo Fernández en Madrid, derivada de la denuncia por extorsión que Televisa interpuso en su contra. España lo extradita a México más adelante. Televisa celebra públicamente que la justicia le dio la razón en contra de quien los acusó de lavado, aunque Aristegui Noticias y otros medios señalan que el caso está plagado de aristas. Televisa Leaks luego evidenciará que Televisa montó una ofensiva mediática sucia contra Fernández y periodistas que le dieron voz. Marzo. Surgen nuevas tensiones entre Aristegui y el gobierno. Tras la polémica por la muerte de una niña en el caso Fátima y otros incidentes, Aristegui cuestiona en entrevistas ciertos programas de AMLO, generando más críticas de sectores oficialistas en redes. Junio, julio, proceso electoral interno en Morena rumbo a 2024. Televisa vía El Palomar apoya encubiertamente a ciertas figuras morenistas. Por ejemplo, páginas manejadas por Metrix difunden mensajes positivos para Omar García Harfuch, aspirante a jefe de gobierno de Ciudad de México, y negativos contra Andrea Chávez, diputada cercana a otra facción. Al mismo tiempo, Televisa mantiene buena relación con la favorita Claudia Sheinbaum. Septiembre, Xóchitl Gálvez se convierte en la virtual candidata opositora a la presidencia. Televisa, calculando escenarios, permite que su red de medios digitales, antes pro 4T, le dé cierta visibilidad favorable, mostrando pragmatismo. Octubre. Emilio Azcárraga Gallín renuncia a la presidencia de Televisa en octubre de 2024, tras más de 2 décadas al frente. Aunque oficialmente se atribuye a motivos personales y a la investigación en Estados Unidos por los sobornos en el fútbol, algunos analistas sugieren que sabía de la inminente filtración Televisa Leaks y prefirió apartarse. Toman las riendas Alfonso Angoitia y Bernardo Gómez, colíderes de Televisa, quienes ya conocían y permitían las operaciones de El Palomar. Diciembre. Termina el sexenio de AMLO, 30 de septiembre de 2024, y asume la presidencia Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024. Saldívar continúa en su cargo de coordinador en el nuevo gobierno federal. 2025. Marzo. Germán Gómez García, ex colaborador de Televisa, parte del equipo del Palomar, decide filtrar el vasto archivo recopilado de las operaciones negras de la empresa. Se concreta la entrega de más de 5 terabytes de material a Aristegui Noticias, que llevaba meses investigando en sigilo su autenticidad y contenido. 27 de abril. Sale a la luz el primer reportaje de Televisa Leaks en aristeguinoticias.com, titulado La fábrica de mentiras, manipulación
y guerra sucia. La publicación causa gran impacto mediático y público. Por primera vez se expone con evidencia documental los montajes y campañas sucias gestadas desde Televisa. Entre los hallazgos presentados ese día, la infiltración en la SCJN, la campaña pro Saldívar, los ataques a Aristegui, montajes contra rivales empresariales y la lista de blancos de la operación. El 28 de abril, las reacciones iniciales. Javier Tejado donde envía una carta pública a Aristegui Noticias donde niega la veracidad de la investigación. Tejado alega que todo es un montaje de un ex empleado resentido que intentó extorsionar a Televisa con información falsa. También Arturo Saldívar emite un comunicado en redes sociales ejerciendo su derecho de réplica. Niego rotundamente que los servicios de la referida empresa Metrix se utilizaran para mi beneficio, escribe, asegurando además que la serie Caníbal fue una coproducción legítima y que la Corte conserva los derechos, contradiciendo lo expuesto por Aristegui. Ese mismo día, otros implicados guardan silencio o se reportan sorprendidos. Televisa, como corporación, no emite boletín aún. 29 de abril, Germán Gómez, fuente de Televisa Leaks, da la cara en una entrevista con Aristegui, niega categóricamente que haya cometido robo o extorsión, afirmando que su única exigencia a Televisa fue recibir el pago justo de la liquidación tras años de trabajo precario. Germán revela que Televisa, en vez de responder a sus reclamos laborales, intentó desacreditarlo usando su salud mental. Cuenta que Tejado donde y un periodista, su propio tío Salvador García Soto, sacaron a relucir un diagnóstico médico suyo para pintarlo como persona indetestable. Afortunadamente, dice Germán, la gente ya distingue estos ataques estigmatizantes y no los cree. Paralelamente, en redes sociales domina la indignación, hashtags como Televisa Leaks y todos los palomares se vuelven tendencia, exigiendo que se aclare con una investigación. Políticos de oposición piden que el tema se aborde en el Congreso. Algunos legisladores de Morena también condenan las prácticas de Televisa, recordando viejas acusaciones de AMLO contra la televisora mentirosa. 30 de abril, la Suprema Corte, ahora encabezada por la ministra presidenta Piña, anuncia internamente una investigación administrativa para determinar si empleados de la institución estuvieron involucrados con Televisa, refiriéndose a Royan y Franco. Se filtra que ambos ya no laboran ahí desde 2022, pero la Corte podría sancionarlos retroactivamente y colaborar con la Fiscalía si hubo delito. La empresa Metrix Index, señalada en el escándalo, cierra temporalmente sus redes sociales y emite un breve comunicado negando haber hecho nada ilegal. En mayo de 2025 se esperan comparecencias en el Senado o Cámara de Diputados sobre el caso Televisa. Organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT y el INE, por posibles violaciones en materia de comunicación política, analizan si iniciarán procesos. El caso Televisa Leaks sigue en desarrollo con la promesa de más entregas periodísticas que detallen otras campañas específicas contra Salinas Pliego, contra la familia alemán de Interjet, etc. Según los titulares adelantados, la sociedad mexicana observa atenta las repercusiones de este escándalo que abarca medios, justicia, política al más alto nivel. Definitivamente, esta filtración va a dar mucho de qué hablar y Aristegui no es de las que se suele quedar callada. Lo vimos con Calderón y con el mismo AMLO. Así que en la empresa de Azcárraga seguramente van a rodar varias cabezas y lo más probable es que Televisa va a estar como el chiste del gatito. El equipo de Carmen se lo va a hacer cuando quiera porque 5 teras es demasiada información. Pero bueno, déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Los leo. Thumbs up, viel Spaß.